Hermanos, no se olviden, los días martes a las 6 de la tarde tenemos oración. Si no se está orando toda la semana, aunque sea media hora, unidos, porque se trata de orar en unidad. Todos tenemos oración personal, todos, pero la oración tiene poder cuando estamos unidos. Todo lo que le pidamos al Padre en unidad, hermanos, todo tiene poder. La palabra dice que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo para pedir algo, les será hecho. Entonces tenemos tanto por qué pedir. Miren ahora que dicen que las iglesias han salido, dicen no, hacer la marcha para que esta ley civil no se dé para los reyes, ¿no? Y Dios escucha la oración, ¿no? Nosotros somos bendecidos. El Perú es un país que fluye leche y miel. El Perú es un país bendecido con todo y en todo, hermano. En otro país nadie puede comer con 2 soles ni con 5 soles. Acá hay urbanizaciones, hay lo que dicen asentamientos humanos, creo, ¿no? O eran, no sé, ahora, o por los jóvenes, algo así. Ahí hay comedores, hermano, comedores que cuestan menos 3 soles. Y que dan buena comida, y yo me he sorprendido cuando me lo han venido a decir ahí donde yo vivo, que es una organización de la Marina y que no necesitan comedor. Sin embargo, ahí les están llevando comida. Y la gente dice que compran sus 3 o 4 menús para su casa y ellos solamente le ponen un bistecito, le ponen cualquier cosa y ya tienen su comida para mañana y noche. Es una bendición grande la que nosotros tenemos acá en Perú, hermanos. Una bendición grande. Y si se aceptara este matrimonio, solamente nos traería maldición, nos cortaría lo que Dios en realidad le está dando a este país, ¿no? Entonces vamos a seguir agradeciendo lo que Dios está haciendo por nosotros. Y vamos a ver cómo cada día todo va de menos a más. De menos a más. Nunca va a ir de más a menos. Nunca podemos bajar, sino al contrario, vamos a subir. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora estamos nosotros en el tercer capítulo de la segunda sección. A todos los hermanos que nos ven por los videos, hermanos, buenas noches. En nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe, desde Lima, Perú, del distrito de Breña. Estamos nosotros compartiendo este diplomado, el diplomado del Instituto El Callado del Pastor. Estamos en el primer ciclo, madurando por medio del servicio. Estamos en la segunda parte de este curso, de la segunda parte de este primer ciclo. Hermanos, es de mucha bendición para todos los que estamos siguiéndolo. Es un diplomado internacional, así que los invitamos también a los hermanos del extranjero quienes quieran continuar o que se les envíe los materiales, traten de comunicarse al teléfono 531-0538, ¿sí? Con el código de Perú. De cualquier país donde se encuentren, pueden ustedes llamar y ponerse en contacto para remitirles el material. Que Dios les bendiga. Y estamos ahora sí en el capítulo 3 de la segunda sección, obedecer la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a tratar sobre logos y rema. Logos y rema. Existen 2 términos griegos que traducidos quieren decir palabra. Estos términos griegos son logos y rema, que se refiere a menudo verbo o palabra viviente o que da vida.
Jesús dijo en Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra rema, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, logos, si estas cosas eran así. Sí, estas cosas eran así. Amén. Logos y rema siempre operan juntos. Logos y rema. El Espíritu Santo es rema y la Santa Biblia es logos. Siempre concuerdan. Jesús dijo en Mateo 22, 29: erráis ignorando las Escrituras, o sea, cometerás errores ignorando el logo y el poder que es el reino de Dios. Ignoramos. Los fariseos de esa época, de la época de Jesús, no conocían lo que era el logos ni la rema. Lo que quiere decir erráis ignorando las Escrituras. Cometemos errores, ¿por qué? Porque ignoramos la palabra de Dios. Si nosotros conociéramos las Escrituras, conociéramos lo que Dios nos ha dejado, qué diferente sería, ¿verdad? Porque entonces estaríamos caminando con el logos de Dios. Logos de Dios. Todos conocemos. ¿Qué es un logo? A ver, le voy a preguntar aquí al hermano Bartolo. ¿Qué es un logo? Él es diseñador gráfico y creo que puede dar bastante. ¿Qué es un logo en sí? Un logo es un símbolo que representa un producto, una empresa, que tiene una principal característica con algunos otros elementos secundarios, pero es una representación. Amén. Ese es logo, hermano. Cuando nosotros, por ejemplo, Camino de Fe tiene su logo, ¿sí? Camino de Fe tiene su logo. No lo han puesto acá en la gigantografía. Nosotros nos identificamos por el logo, más que por el nombre. ¿Por qué? Porque el logo se salta el logo y dice, eso es Camino de Fe. Y cualquier empresa, por ejemplo, tenemos Engie. ¿Cuál es su logo? Una L, una G. Ese es su logo, Engie. Entonces se da a conocer por lo que por el símbolo, ¿no? Por el símbolo. Y acá dice que el logo, cuando nosotros ignoramos el logo, cuando ignoramos la Biblia, cuando ignoramos la palabra de Dios, que dice que cometemos errores. Cometemos errores. Y el poder, el logos es las Escrituras. Y el rema es el poder de Dios. El poder de Dios, o sea, la revelación que viene de parte de Dios, el poder. Por el conocimiento del logos, tú tienes el poder. ¿Sí o no? Si tú conoces la Escritura, a medida que vas conociendo las Escrituras, el Espíritu te va a revelar el poder de cada palabra que tú digas. Y el poder de Dios. Los fariseos de la época de Jesús no conocían el logos ni rema. Muchos líderes de la iglesia no conocen el poder de Dios. Y estos líderes de la iglesia hacen que vomitar a Dios. Es fuerte, ¿verdad? Esto lo dice aquí. Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15. A ver quién lo lee. A ver. Dios es bueno, ¿verdad? Yo conozco tus obras, dice. Amén. Amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente, ni caliente. Ojalá fuese frío caliente.
Entonces, acá nos está hablando el Señor, ¿no? Que Él nos conoce, Él quiere que nosotros seamos tibios o calientes. No, perdón, fríos o calientes, porque tibio los vomita. Hay otros líderes en la iglesia que conocen la Escritura pero desconocen el poder de Dios. Estos usualmente se marchitan. ¿Por qué? Porque tienen la palabra, la conocen la palabra, pero no la aplican. ¿Por qué? Porque no saben lo que significa conocer la palabra de Dios. Hay muchos que no son cristianos, pero que sí conocen la Biblia. Hay muchos que no creen en Dios, pero sí la han leído, o por lo menos le han dado una vuelta en la lectura de la Biblia, pero ellos no saben que eso que ellos están conociendo es el poder de Dios, y que con ese poder ellos pueden derribar cualquier circunstancia, ellos pueden derribar cualquier opresión que se presente en sus vidas. ¿Amén? El rema de Dios. Una rema de Dios. La palabra rema es usada en la comunicación de Dios, que está diseñada y revestida de poder para su aplicación a una situación específica. Cuando leemos la Biblia y nos encontramos con algún versículo que nos inunda repentinamente con poder, estamos recibiendo una palabra viva o un rema de Dios para nuestra necesidad personal. Cuando estamos orando por sabiduría o por respuesta a algún problema que aparentemente no le encontramos solución y de repente Él nos la da la solución al corazón en términos prácticos y claros, eso es lo que se llama o se denomina el rema de Dios. Cuando nos encontramos en alguna actividad del ministerio y recibimos una impresión de querer hacer algo específico y esto resulta en una gran bendición, esto es un rema de Dios. Es también una advertencia. No debemos creer que todo impulso, impresión o sensación es rema. Repito, no debemos creer que todo impulso, impresión o sensación es rema. Ninguna palabra rema será contraria a la Escritura, o sea, al logos de Dios, al logos de Dios, de la eterna palabra de Dios. Si estamos enfermos, en 1 de Pedro 2, 24. Sí, en 1 de Pedro 2, 24. Por la herida del cual habéis sido sanados. Vamos a leerlo completo. 1 de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, nosotros hemos sido sanados por las heridas de Cristo Jesús. Tengo la palabra logos, que me dice que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Sanarme. Sin embargo, no puedo ser sanado cuando leo este versículo. Pedro y el hombre cojo. Vamos a ver. Pedro y el hombre cojo. El cojo instantáneamente saltó y lo siguió a Pedro hacia el interior del templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Puede haber sido que el cojo conociera otro versículo como Éxodo 15, 26. ¿Lo podemos ver? Éxodo 15, 26. 15, 26. Y dijo:
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, hermanos, acá nos está diciendo ninguna enfermedad, y ninguna es ninguna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y pedirle al Señor que nos muestre qué nos falta, qué tenemos que entregar, qué área más nos falta entregar para poder nosotros ser totalmente libres y sanos. Porque por algo todavía estamos manteniendo alguna enfermedad, ¿no? Porque acá, si la palabra dice que nosotros hemos sido sanados, que el Jehová es nuestro sanador, acá nos promete que ninguna de las plagas ni de las enfermedades que le dieron a los egipcios, ninguna nos dará a nosotros. Entonces nosotros más bien lo hacemos mentiroso a él, ¿sí? ¿O no, hermano? Pero no obstante no fue sanado. Sin embargo, Pedro escuchó la voz de Dios y le habló la palabra que da vida, o la palabra reina. Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o sea, el rema de Dios. Cuando Dios le habla, o cuando Dios nos habla, recibimos fe. Y si respondemos, ¿cómo? Obedientemente a lo que Dios le ha dicho o nos ha dicho, es seguro que experimentaremos milagros en nuestras vidas como los que hicieron los hombres de Dios en los primeros tiempos. Ven, milagro en Jebel. Nos cuenta el autor de este material que se encontraba en Jebel, ministrando la palabra con el evangelio de Sousa, de Taiwán, quien lo invitó a orar por un enfermo que se encontraba postrado en cama. Cuando llegamos a la casa del enfermo y comenzamos a orar por él, recibió el Espíritu Santo, la palabra rema, y le dijo: toma al hombre de la mano y dile que se levante y camine en el nombre de Jesús. Nuevamente el evangelista interpretó mis palabras, le tomé de la mano y caminé a levantarle de la cama. Con cuidado, este señor era un miembro que había sido pandillero y había matado a algunos hombres. Se había apartado de Dios. Y una vez en el pecado fue azotado de nuevo. Relación, no una fórmula. Debemos entender que la palabra que da vida de Dios raras veces tiene respuesta a las fórmulas religiosas. Jesús sanó a un ciego aplicando la mezcla de saliva con lodo. Luego envió al estanque de Siloé y fue sanado cuando obedeció la orden. Pero si a nosotros se nos ocurre hacer lo mismo con la mezcla de saliva con lodo, no daría resultado, salvo que Dios nos diga que lo hagamos como se lo dijo a Jesús. No es la forma o la fórmula, sino más bien el escuchar la voz de Dios y obedecerla. Hermanos, la obediencia, muchas veces no nos damos cuenta qué estamos viviendo, qué estamos pasando, qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando estamos en el camino del Señor. Recibimos cuántas palabras, el Señor nos habla y no queremos escuchar sus palabras. Hacemos oídos sordos y si la escuchamos, simplemente no la obedecemos. El secreto del ministerio de Jesús radicó en su relación íntima con el Padre Celestial. Juan 8:29. Juan 8:29. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me he alejado
delegado sobre solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces acá estamos viendo la obediencia de Jesús. Él siempre hizo lo que al Padre le agradaba. No hizo lo que Él hizo, sino lo que Él quería. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasar tiempo con Dios. Jesús conocía las Escrituras. Él confundió a los sabios en el templo, y esto fue cuando tenía 12 años. El secreto de su ministerio también radicaba en su sensibilidad a la voz del Padre, y hacía lo que había visto hacer al Padre. Lo real, no sustitutos. Se debe enfatizar en los institutos o escuelas bíblicas la sensibilidad para escuchar la voz de Dios y el moverse en los dones del Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu de Dios, no conocimiento académico. Damos gracias al Padre por los hombres que sobresalieron como valientes siervos de Dios y sobresalen en la historia, como el doctor John Wilber, doctor Peter Wagner y doctor Donald McGraw. Ellos reconocieron la importancia del Espíritu Santo en el trabajo del evangelismo y la vida de la iglesia. Estos hombres le enseñaron a otros a prepararse para una guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Les enseñaron cómo sanar a los enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio con milagros, confirmando el ministerio de la palabra. Necesitamos hombres como Felipe, quien descendió a la ciudad de Samaria y predicó a Cristo con poder. Y predicó a Cristo con poder. Hechos 8, del 6 al 7. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos sabían esto, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Nuestras instituciones de entrenamiento deben transformar a los hombres en líderes de fe como Esteban y Felipe, hombres que desafiaron los poderes de las tinieblas y triunfan en el proceso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A medida que nosotros vamos conociendo la palabra, debemos ir aplicándola en nuestra vida. Debemos ir cambiando, renovando nuestro entendimiento. Así como renovamos los lentes, muchas veces ya esta montura ya no me sirve porque se me cae a cada rato, ¿sí? Esta montura ya no, se me han abierto los brazos, ya no me sirve, y cambiamos, renovamos. Tenemos que renovar el cabello, ¿no? Ay, este tinte a mí ya me cansó, voy a cambiar de tinte esta semana, este mes, ya no quiero seguir con el mismo. Entonces, tratamos de ser cada vez mejores o presentarnos mejor cada vez. De igual manera, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, ahora que nos estamos preparando, apliquemos la vida, las enseñanzas a nuestra vida. Hermanos, ya no somos los mismos. Yo les quiero decir por mi testimonio mismo, que yo estoy cambiando más del cambio que he venido haciendo a raíz de que he comenzado a entender esta palabra. Tenemos poder, hermano. Tenemos poder y nosotros no podemos dudar, no podemos temer, porque el temor trae la acción. La duda te corta toda bendición. Entonces, ¿cómo caminamos nosotros? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que hablamos, hermano? Yo esto hablé, llamé el otro día a un hermano que estaba bastante delicado, lo llamé y le dije, mira, le digo, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios y tú sabes lo que Cristo hizo por ti? ¿Sabes qué me dijo? Recién ahora lo entiendo. Estando él mal. Recién ahora lo entiendo. Gloria a Dios. Tú mira la cruz, que Jesús se entregó ahí su vida por ti, entonces quiere decir que tú ya estás salvo. Si tú la aceptas,
Si tú lo aceptas y lo miras a Jesús, que se llevó todo lo que a ti te hacía daño, entonces tú comienzas a recibir tu sanidad paulatinamente a medida que tú la confiesas. Pero si nosotros hablamos y no la vivimos, lo mismo que nada. No renovamos nuestro entendimiento, no renovamos nuestro corazón. ¿Qué queremos entonces, hermano? ¿Cómo vivimos? ¿Seguiremos igual? Nunca cambiará tu vida. Siempre vivirás en aflicción. Siempre vas a vivir en miseria, en escasez. ¿Por qué? Porque no se aplica lo que nos está diciendo Logos y Rema. ¿Amén? El Logos y Rema. Dos. Entramos a lo que es el orgullo. Fe, no orgullo. Fe, no orgullo. Si nosotros no ministramos con el reino de Dios y damos pase al conocimiento académico, estaremos destinados al fracaso. Si solamente enseñamos en base a ciencia, en base solamente a lo que nosotros creemos, si enseñamos o repetimos lo que dice, pero no lo entendemos en sí, no lo aplicamos en nuestra vida, solamente se está llevando a su destino a un fracaso. A vivir siempre así. Yo sí conozco a Dios. No, sí, yo he leído la palabra, yo he leído la escritura. Sí, eso dice, pero yo no recibo. Sí, la palabra dice que Jesús se llevó todo, pero yo sigo enfermo. Y yo estoy enfermo. Sí, la palabra dice que se llevó la escasez, la pobreza, pero yo sigo en la escasez y yo sigo en la pobreza. Si la palabra dice que se llevó los problemas, sí dice, la palabra dice, pero yo sigo lleno de problemas. Entonces, no está creyéndole a Dios ni tampoco está soltando lo que está viviendo. Simplemente se está mirando que lo leyó y que eso dice, pero que él no lo cree. Eso dice, pero yo no lo vivo. ¿Por qué no lo vive? Una, porque no oras. Dos, porque no tienes comunión con Dios. Tres, porque no sabes escuchar la palabra. Y cuatro, porque no sabes aplicar lo que te está diciendo la Escritura. ¿Amén? Hay varios motivos, ¿sí? Son varios puntos por el cual el que se dice ser cristiano no crece y no avanza y sigue viviendo en su escasez. Hoy día me dicen, ¿por qué dicen algunos que un cristiano no debe andar con un inconverso? Cuando estaba leyendo un libro y dice, cuando acá en este libro dice que al contrario debería de caminar con el inconverso, ¿no? Por supuesto que sí. Un cristiano bien parado en la palabra debe de caminar con los inconversos. ¿Para qué? Para poderlos ganar, para poderlos traer, para poder enseñar lo que uno conoce. Un bebito recién nacido, hermano, yo no sé si ha pasado con usted, pero conmigo se ha pasado. Yo quería que todo el mundo conociera a Dios y a todos les hablaba, oye, mira, Jesús hizo esto, oye, mira, tú tienes que venir a los pies de Cristo, oye, no, y yo no sabía nada, solamente que había nacido de nuevo y quería que todos conocieran. Entonces, ¿qué pasaba ahí? En ese sentido, que yo sí podía haber sido jalada por cualquier otro inconverso de cualquier otra religión, ¿no? O de cualquier o de la sociedad misma, porque no conocía palabra, pero era tan fuerte mi amor por Dios que me mantuvo y me mantuve agarrada de Él. Nosotros somos luz de las tinieblas y no es que nosotros nos separemos ni nos apartemos del inconverso, sino al contrario, lo traigamos, pero no para que el inconverso te gane, sino para que tú lo ganes a él. La juventud ahora dice, no se puede unir en yugos desiguales, ¿sí? No deben unirse en yugos desiguales. Tienen que estar unidos siempre bajo su misma fe. Pero los jóvenes dicen, sí, pero yo lo voy a traer a los pies de Cristo. Sí, pero sí va a venir a los pies de Cristo. Lo traen a la iglesia una vez, 2 veces y solamente por cumplir, vino el pajarito por aquí, dio vuelta y después desapareció y comienzan a llevar su vida como el mundo quiere. A las finales, ¿quién ganó? El mundo se lo llevó
aquello que recién estaba comenzando en la palabra. Por eso es muy importante que cuando la persona entra al camino del Señor, inmediatamente debe comenzar a prepararse, porque recién ha nacido y si no se alimenta, muere. ¿Sí o no? La palabra dice, aliméntalo, que se alimente ¿con qué? Con la leche no adulterada. Y esa es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar con el logos y rema de Dios. La profesión superior es uno de los peligros, estamos hablando del orgullo. La profesión superior es uno de los peligros en la persona porque se vuelven arrogantes, orgullosos en su vida, sin frutos del poder de Dios en su vida y ministerio. Así que procuremos ser hacedores de la palabra de Dios y aprendamos a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros, hermanos, por más que crezcamos, por más especialidades y profesiones que tengamos, el primer lugar es de Dios. Darle gracias a Dios porque si algo tenemos es porque Él permitió de que nosotros llegáramos hasta ese lugar. Amén. El mensaje, no construcciones. El mensaje, no las construcciones. Los líderes o dirigentes de las iglesias en las naciones occidentales, a menudo la falta de poder y habilidad para escuchar la voz de Dios, invierten millones de dólares en catedrales y santuarios muy lujosos. Ellos piensan que de esta manera van a traer al mundo a su iglesia. Cuando la gente comienza a estudiar la historia de la iglesia, descubrirán lo descarriada que está y gastarán más dinero en estructuras nuevas, lo cual ayudó muy poco en la salvación de los perdidos o en la tarea de difundir el Evangelio. Lo que hicieron estas estructuras fue cumplir un propósito principal: santificaron las pasiones de los líderes eclesiásticos y promovieron el orgullo de los miembros afluentes. Estas iglesias, a través de sus líderes, operan por la imposición clara de que las últimas palabras de Jesús fue ir por todo el mundo y edificar catedrales para cada criatura. Cuando la prioridad principal de la mayoría de los líderes es edificar un establo más grande. Eso es lo que se dice, ¿no? Y eso es lo que el autor de esta obra está definiendo, lo que en realidad se significaba la iglesia cuando se comenzó con Constantino, cómo comenzó la iglesia. Si nosotros, algunos de nosotros hemos estudiado parte de la historia de la iglesia, ¿verdad? De aquí, de Camino de Fe, nosotros, recuerden que hemos avanzado bastante y no terminamos, pero sí avanzamos, ¿no? Y ahí hemos visto todo el horror que hay sobre la historia de la iglesia. Entonces esto es lo que acá está el autor dándonos a conocer una parte de lo que significaba en ese entonces la iglesia. Para algunos líderes o clérigos solamente era construir iglesias, y porque tenían la mejor iglesia, esa era la que iba a tener más miembros, ¿no? Ir por todo el mundo y edificar iglesias, es lo que dice. ¿Para qué? Edificar un establo más, o sea, ¿cómo lo describe el autor? Bueno, gloria a Dios. Prioridad de Dios. La prioridad de Dios en Marcos 16:15. Vamos a ver, Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo. Eso es lo que a nosotros nos ha dejado escrito el Señor. Dios ha puesto énfasis y prioridad en la palabra, en la predicación del mensaje, no en las construcciones. Dios enfatiza en ayudar a las almas, mientras que el hombre lo pone en las construcciones. Jesús se hizo pobre por amor a nosotros,
¿De dónde reciben autoridad los líderes de la iglesia para desperdiciar los recursos de la iglesia en catedrales llamativas y santuarios lujosos, cuando hoy todavía hay 2 billones de personas que no han escuchado el Evangelio? No hay un registro que diga que los cristianos primitivos se dedicaban a la construcción de edificios eclesiásticos hasta el tercer siglo, cuando Constantino, el primer emperador romano cristiano, mezcló la iglesia con la política. La influencia de Constantino fue espiritualmente perjudicial y desastrosa para la iglesia. El poder de Dios desaparece de la iglesia cuando ésta viene a ser respetable y rica. Lo que había sido un organismo vivo, esparciendo vida y bendiciones, se convirtió en una institución muerta, proliferando forma sin función, desprovista de la palabra y el poder de Dios. Pablo nos amonestó. Segunda de Timoteo 3, 5. Segunda de Timoteo 3, 5. Gloria a Dios. Y a estos evita. Vamos a leerlo todo. Segunda de Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay muchos que aparentan, pero no lo son. A esos tenemos nosotros que evitarlos. No dicen que nos apartemos del mundo, no dicen, sino evita a aquellos que se dicen ser hijos de Dios, aquellos que se dicen ser cristianos y están predicando todo lo contrario. Esos son apóstatas, todo lo contrario de lo que Dios ha dejado establecido. Amén. 2. La iglesia en China, un ejemplo. Desde antes de los cambios de 1950, Dios levantó obras que reconocieron la mano de Dios sobre China y su cultura. La cultura china armonizaba con las escrituras tales como la fuerza y estructura de la familia china y la importancia dada al hogar como lugar de adoración. Muchos de los peregrinos se reunían como familia en hogares a adorar y a orar al Dios viviente. En 1950, a todos los misioneros occidentales los sacaron. Fueron forzados a salir de China porque ellos hicieron una labor grande, donde millones de hermanos y hermanas de todo el país encontraron satisfacción espiritual, no en el estilo occidental de catedrales, sino a través de una reciente red de iglesias en hogares. Los cristianos chinos compartieron su fe con sus parientes y amigos a través del evangelio relacional que se esparce de pariente a pariente. Un crecimiento eclesial milagroso comenzó a tomar lugar en la China. En el año 1952, después de 120 años de actividad misionera occidental, había un promedio de 2 millones de creyentes chinos. 20 años más tarde, en 1972, había 20 millones de chinos. Y en 1990, un promedio de 50-60 millones de cristianos en China. En China, cuando se les echó de sus catedrales, la iglesia en China retomó la práctica del Nuevo Testamento en adorar en los hogares. Los creyentes comenzaron a funcionar como una familia y los resultados evangelísticos fueron dramáticos. Hermanos, los chinos no se durmieron, los votaron, pero ellos siguieron congregándose, ellos siguieron uniéndose y estudiando y orando y adorando a Dios. 3. Difusión del mensaje. Ni el Antiguo
ni el Nuevo Testamento. En ninguna parte de la Biblia tienen palabra que respalde en edificar iglesias. El énfasis en el Nuevo Testamento es sobre la difusión del mensaje. Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Con las señales que las seguían. ¿De quién estaba hablando? De los discípulos. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Por qué? Porque Dios mostraba. Él iba adelante mostrando, dando las señales para que los demás, los que le seguían, creyeran. Amén. Amén, hermanos. Los edificios extremadamente lujosos no harán que los pecadores crean o que los perdidos se salven. Solamente el poder de Dios puede salvar a los perdidos. Los ritos o ceremonias muertas y religiosos no llevarán a los hombres al Cristo vivo, quien triunfó sobre la muerte, el infierno y la tumba. Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. 15, 20. Romanos 19. 20. 19. 19. Romanos 15, 20. 15, 19. Y vamos a ver. Ahí tengo 15, 20. Vamos a ver. 15, 20. Del 19 a 20 vamos a ver. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Tigris, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto es de la anterior. Es de la difusión del mensaje. Como que habla de ritos y ceremonias del 15 y 19. Pero acá han puesto 15, 20, hermano. No, es que la secuencia tiene que seguir abajo, 15 y 19. Está hablando de 15, 19. He llenado todo del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, de todas maneras, acabamos de leer el 19 y el 20 de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Los edificios extremadamente lujosos no harán que los pecadores crean o que los perdidos se salven. Solamente el poder de Dios puede salvar a los perdidos. Los ritos o ceremonias muertas y religiosas no llevarán a los hombres al Cristo vivo, quien triunfó sobre la muerte del infierno y la tumba. Hermanos, estamos repitiendo esto para hacer énfasis a lo que aquí nos está diciendo la palabra. Nosotros no llegamos por las paredes. La iglesia no son las 4 paredes. Nosotros no vamos a las iglesias que por lo que es grande, por lo que hay muchos miembros, o porque la iglesia es bonita, o porque es un edificio que está muy bien ubicado. Nosotros vamos a una iglesia porque es Dios quien nos espera. Amén. Porque es Dios mismo quien nos va a predicar. Vamos a la iglesia porque el encuentro con Dios es personal.
Eso tenemos que hacer nosotros, hacerlo vida en nosotros. No miremos el lugar, hermano. No miremos el lugar a donde estamos, sino escuchemos lo que Dios nos está hablando, porque la palabra es personal. Ahora mismo lo que estamos recibiendo, cada uno lo está recibiendo a su manera, como el Espíritu está tocando su corazón. En estos momentos lo están recibiendo, más tarde lo meditarán en su casa, o el Espíritu mismo en el trayecto tal vez les irá hablando. Pero recordemos que Dios es Dios y que Él no mandó a edificar iglesias. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue el último sacrificio y quedó establecida la iglesia con el Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Somos iglesia nosotros? Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, eso sí, nosotros, ¿cómo tenemos que caminar? Si buscamos una iglesia grande, buscamos una iglesia bien arreglada, una iglesia que esté bien edificada, entonces, ¿quién es esa iglesia? Comienza cambiando. Comienza cambiando porque tú eres esa iglesia que buscas. Tú eres esa iglesia bien edificada, tú eres esa iglesia bien arreglada, tú eres ese edificio del cual tú crees que lo que tú ves en la materia es donde se encuentra Dios. Dios está en ti. Amén. La iglesia eres tú. ¿Y dónde nos congregamos? El día de reposo, donde Dios nos espera, donde Dios está. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Tumba espiritual. 4. Las iglesias como en Australia, la catedral, con una capacidad para 2.500 personas, tenían todo, tenían oro, instrumentos, tenían de todo, pero lo que no tenían eran gente, y estaba ubicada en una ciudad que tenía más de 5 millones de habitantes. Son una tumba espiritual porque no predican lo que Dios nos ha mandado hacer. Así es como la consideran a la iglesia que no predica la palabra. ¿Por qué se dice que es una tumba esa iglesia? Porque no tiene la palabra viva, porque no está predicando al Dios vivo. Gloria a Dios. Darle prioridad a nuestros recursos. 5. Cuando edificamos santuarios elaborados a expensas a la difusión del Evangelio, seguro que esto es una ofensa a Dios, que nos comisionó hace unos 2000 años. 1 Corintios 3:12. Y por todo el mundo predicar el Evangelio. 1 Corintios 3:12. Madera, heno, ojalá. Vamos a ver. 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. No se trata de qué manera o de qué material puede estar edificada la iglesia. Solamente miremos nosotros qué material somos. ¿De qué material estamos edificados nosotros? ¿De qué material está edificada la iglesia, hermano? Si tú eres iglesia, ¿de qué material estás hecho? Yo recuerdo mucho cuando yo recién comencé a predicar, el Señor de frente me llevó justo a este versículo de qué manera, de qué material edificamos nuestra casa. Si nosotros comenzamos a conocer palabra, si nosotros comenzamos a conocer lo que Dios ha establecido desde el Antiguo Testamento y caminamos con Jesús en el Nuevo Testamento, entonces nos encontramos que la casa tiene que estar edificada sobre una roca y no sobre la arena. Pero ¿cuál es esa roca, hermanos?
Yo le doy, alguien debe de conocer en Trujillo, Huanchaco. Hay un sitio que tiene, que ahora ya pasó a ser del ejército, creo. Pero esa es una casa de cuando la conocían como la casa de piedra. Una casa tontita de piedra, era no sé cuántas cuadras. Y eso lo cuento porque esa era de mi abuelo, esa casa, de mi abuelo. Pero por algún motivo tuvo que irse al norte y lo abandonó, y se quedó abandonado, y nadie se hizo nada para reclamarle, ni los papeles, ni nada. Pero esa casa, hermanos, era pura piedra. Y el ejército lo ha tomado y ha hecho ahí su cuartel. ¿Alguien la pudo tumbar? Nadie. Porque no sé cuántos metros de profundidad dice que tenía esa base. Y eso sigue hasta ahora. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, si una casa natural ha sido preparada así, con esa base de piedra, que no la tumba nada, y a nosotros, que es la casa de Dios, que nosotros somos la casa de Dios, hemos nacido porque a Dios le plació llamarnos y traernos al lugar correcto, con un nuevo nacimiento espiritual. ¿Conocemos la roca o no conocemos la roca? ¿Sabemos quién es la roca o no? Entonces nosotros comenzamos a crecer, a formarnos en Cristo, y cada palabra que nosotros vamos leyendo y nos vamos encontrando, hagamos de cuenta que es una piedra, que es un rocón ahí que va fundamentando la iglesia, y que a nosotros nadie nos va a tumbar, sino al contrario, vamos a ir creciendo, se va a ir formando el edificio y vamos a llevar palabra al mundo, aún a ese punto que está más perdido, a ese punto vamos a entrar y nadie nos va a tumbar. Pero eso siempre y cuando nosotros vivamos en la palabra, siempre y cuando nosotros conozcamos las escrituras y la vivamos. No es cuestión de leerla, no es cuestión de tenerla en la cabeza, sino de hacerla vida, hermanos. Vida. Yo quiero caminar en algo y sé que eso no me conviene. ¿Por qué sé que no me conviene? Porque el Espíritu Santo ya me dio la verdad. El Espíritu Santo ya me hizo reconocer que eso no me conviene. Entonces simplemente digo, gracias Señor, porque lo que yo iba a tomar para mí, eso no es para mí, ahora tú me vas a dar lo correcto. Y vamos edificando nuestra casa, vamos edificando la iglesia que es del Espíritu Santo. Que yo miento, o por costumbre tenía que la mentira estaba a flor de labios en mi boca, por el mismo trabajo que tenía. El mentir, no, mire, no le hemos cumplido con su trabajo, no ha venido el operador, la máquina se malogró, en fin, cosas que eran mentira, porque yo me acumulaba de trabajo y no podía cumplir con todo. Entonces la mentira había hecho un hábito en mí. Cuando yo vengo a los pies de Cristo y me doy cuenta que la mentira es la abominación a los ojos de Dios, y que por la mentira Dios me iba a vomitar, entonces yo comienzo a hacer el cambio. Y Señor, perdóname, pero de mi boca no saldrá más una mentira. Pero yo sola no puedo, por arte de magia, no cambiamos, sino es un proceso, y el proceso es con la palabra, día a día. Si tenemos un hábito en algo, pues desgarrémonos de ese hábito, desechemos ese hábito y comencemos a revestirnos del vestido del lino fino. Preparémonos con la palabra, que ya no, el no existe para mentir. Ya no, la mentira en nuestra boca es lo peor que puede existir para Dios. Entonces, ¿cómo vamos a prosperar? ¿Quién te va a bendecir? ¿Quieres tener la victoria en tu casa, en tu familia? Entonces comienza primero tú reinando. Reina tú primero en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús vas a reinar, vas a avanzar y todos te van a reconocer. Entonces, recién ahí se extiende la bendición de tu familia y de tu casa. Amén. Gloria a Dios. Dios es Dios. Después de predicar el Evangelio a plenitud a través de todo el Imperio Romano, Pablo pudo testificar. Amén. ¿O no amén, hermanos? Conclusión. Ustedes y yo somos como el ratón, dice.
que nos hemos asociado con un Dios todopoderoso. Es que aquí hablan de un ratón que se había asociado con un elefante. No, yo no les narro eso para que ustedes lo lean. Como el ratón se había puesto en la oreja del elefante y por todos lados él caminaba y no se caía porque era tan chiquitito que estaba bien cogido. Pasa por un puente, el puente temblaba y creía que el elefante no iba a poder pasar, pero pasó con el ratón, ¿no? Entonces acá yo les pongo la conclusión nada más, que usted y yo somos como aquel ratón en la oreja del elefante. Nos hemos asociado con un Dios todopoderoso. Como el ratón, por nosotros mismos no podríamos hacer absolutamente nada. El ratón por sí solo no iba a poder hacer nada tampoco, ¿no? Sabemos que la ayuda del elefante. Pero trabajando en asociación con Dios, aprendiendo y escuchando su voz, de seguro que podemos herir de muerte a la serpiente antigua. ¿Cuál era? Satanás, ¿verdad? Y poner en libertad a los prisioneros en el pecado, en las enfermedades y en la pobreza. ¿Podemos o no podemos sacarnos de esa prisión? Podemos hacerlo. Recuerden, el conocimiento académico es de utilidad en algunos círculos de acción. No puede producir el poder salvador y sanador de Dios, ni la clase de líderes que hoy necesitan. El conocimiento no puede ejercer el poder de Dios. ¿Sí o no, hermano? Estás lleno de conocimiento, pero si tu vida no cambia, no lo aplicas a ti, no hay renovación en tu mente, no eres un hijo de Dios, simplemente estás lleno de conocimiento, como si se tratara de una historia, de un curso de historia, nada más. La palabra de Dios, rema, y su plan son singulares para cada situación, personas y organización. Los patrones, métodos, formas y tradiciones no pueden ser grandes impedimentos en nuestro esfuerzo de escuchar la voz de Dios, a menos que sean ungidos por el Espíritu Santo. El plan de Dios para su vida es más grande que el suyo. Espere en Dios en oración hasta que tenga un entendimiento claro de lo que es el plan de Dios. Si no se tiene hasta ahora el esclarecimiento de lo que es el plan de Dios, no vamos a poder avanzar, hermano. No vamos a poder avanzar. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Cuál cree usted que es el plan de Dios para nosotros? El plan de Dios para nosotros es que continuemos con lo que Cristo Jesús empezó. Lo que Cristo Jesús empezó, lo dejó para que continuaran sus discípulos. Ellos han continuado y nosotros somos consecuencia de los discípulos de Cristo. Y así continuaremos, siempre y cuando nosotros hagamos lo que Cristo dijo y dejó hecho, entonces avanzaremos, creceremos. Y recuerda que con el rema, con el logos y rema, tú todo lo puedes. Todo es todo, hermano. Tienes poder y autoridad. Si nosotros nos quedamos tranquilos, si nosotros no hacemos nada de lo que la palabra dice, solamente leemos y no hay cambio, de nada te sirve. Seguro que puedes, ¿conoces palabras para conversar? Sí. ¿Conoces palabras tal vez para tener intercambio de ideas con otros hermanos que sí seguramente son hermanos? Sí, también sí, eso por conocimiento. Pero como todo ser humano, pero como hijo de Dios, no tendrás poder y autoridad. El hijo de Dios tiene poder y autoridad en su palabra, en la palabra de Dios. Recuerda que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Amén. Vamos a hacer esta oración. Está escrita, todos vamos a repetirla. Amén. Señor Jesús, deseo escuchar tu voz. Permite que la fe venga sobre mí ahora por medio de escuchar tu voz. Entrego en tus manos mi vida, iglesia y ministerio. Guíame con tu palabra y tu verdad
Amén. Gloria a Dios. Dice, escuche atentamente en estos momentos. ¿Qué le está diciendo? Acabamos de orar pidiéndole que nos hable. Detengámonos ahorita durante unos 2 minutos. ¿Qué tiene el Señor para cada uno de nosotros? ¿Cuántos 5 dice? Hacer todo lo que os dije. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Que nosotros aprendamos a caminar en obediencia, Señor. En la obediencia a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Los hermanos que están en video, vamos a leer el cuestionario número 16. 1. ¿Qué quiere decir el término griego logos en nuestra Biblia en español? 2. ¿Qué hará en usted el que conozca ambos, las Escrituras y el poder de Dios? 3. ¿Qué es usualmente una palabra rema? 4. ¿En qué radicó el secreto del ministerio de Jesús? 5. Nuestras instituciones de entrenamiento deben transformar nuestros hombres. 6. ¿En qué ha puesto Dios prioridad según Marcos 16:15? 7. ¿Qué es el evangelismo relacional? El que los chinos comenzaron a compartir. 8. ¿Cuál es el énfasis en el Nuevo Testamento según Marcos 16:20? 9. Solo una cosa puede salvar a los perdidos. ¿Cuál es? 10. ¿Cómo podemos herir de muerte a la serpiente antigua, Satanás, y poner en libertad a los prisioneros en el pecado, en enfermedades y pobreza? Son las preguntas para el cuestionario 16. Que Dios les bendiga, hermanos.